Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Guillaume Long, ex canciller de la República, y con él vamos a hacer el análisis de la revelación de chats entre la fiscal y el ex asambleísta Ronnie Aliaga. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana de este día martes. Buen día. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué lectura darle a esta revelación de más de 1.500 chats que ha tenido que ser publicado en medios internacionales y que lamentablemente acá los medios tradicionales, los medios chayoteros, como dicen los mexicanos, no le han dado bola? Sí, es muy triste. Yo creo que la primera lección es digamos, unas conclusiones a las que tenemos que llegar sobre la situación del periodismo en el Ecuador, ¿no? Obviamente con honrosas excepciones y sabemos que hay personas que se dedican a buscar la verdad, pero en general, sobre todo los medios hegemónicos, los medios más importantes, los medios que tienen medios además a su alcance, que tienen dinero a su alcance para hacer periodismo investigativo, no lo están haciendo. Y lastimosamente vivimos una situación de excesiva politización del ejercicio periodístico. No hay periodismo, hay muy poco periodismo imparcial que busca, más allá de sus preferencias políticas y de forma ética, que busca encontrar la verdad, publicar la verdad. Era muy fácil, después de las revelaciones de Ronnie Aliaga, hace algunos meses, cuando él salió a decir que él tenía unos chats con la fiscal, ponerse en contacto con él. Incluso cualquier periodista que no le tenía simpatía al señor Aliaga podía ponerse en contacto con él, ver qué mismo, si es que parecía verdad, no parecía verdad. El señor Aliaga estaba hablando de un informe forense digital hecho en Estados Unidos. Nadie llamó a mí, me imagino, porque nadie ha dicho que ha llamado, y parece que estos periodistas estadounidenses son los primeros en haberlo hecho. Nadie llamó a la empresa que hizo el informe, el peritaje forense, ¿no? Era fácil, a ver, mándenos a ver si parece real, parece falso. No, nadie hizo esta investigación. ¿Por qué? Porque no quieren a Correa y no quieren beneficiarle a Correa. Y eso no es, cualquier estudiante de periodismo sabe que eso no es ética periodística, que no porque uno no quiera al mensajero, no se acepta el mensaje. Es más, algunos de los mensajes más importantes de las fugas de información, incluso más importantes en la historia del periodismo, no necesariamente han venido de mensajeros con los cuales simpatizaban los periodistas. En fin, ahí podríamos seguir por esta reflexión del periodismo que me parecen graves para el Ecuador. Pero además, ahora que vemos que estos chats, lo más probable es que son verdaderos, que existen, que son reales, esto nos dice mucho también sobre el nivel de persecución político-judicial que hemos padecido en el Ecuador, ¿no? Y tenemos una fiscal que básicamente está entregada a la persecución política. Entonces ahí, por todos los lados, esta investigación debe entristecernos como sociedad ecuatoriana, no alegrarnos, ¿no? Doctor, los medios que publican estos más de 1.500 chats contactaron a la empresa forense que hace la verificación o el peritaje de estos mensajes. Sí, eso aseveran en su artículo, ¿no? Eso, ellos dicen que han tenido acceso al informe oficial que certifica, que parece serio, y ellos dicen también que han tenido acceso a los chats. Sobre la base de estos dos elementos es que deciden lanzarse a esta investigación, a ver qué dicen los chats, a develar, a buscar qué hay ahí, ¿no? En términos periodísticos. Y una cosa que creo que es importante decir es que estos medios de comunicación, porque yo he escuchado muchas acusaciones un poco desde la histeria política más que desde la racionalidad en contra de estos medios de comunicación. Los dos medios de comunicación son medios de comunicación serios. Puede ser que tengan su orientación editorial, pero en Estados Unidos son reconocidos
tienen acceso a la vida política, están ahí en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, es decir, son parte del... Yo para un centro de estudios en geopolítica en Washington, conozco bien el sistema político y el panorama del periodismo en Estados Unidos, en Washington, y el Intercept es parte de ese ecosistema y es muy respetado. Y además, y esto es muy importante, no hay que olvidar que el Intercept Brasil, que es uno de los dos medios que hace esa publicación, que hacen esa investigación, ya tiene una larga trayectoria en esta materia y fueron quienes publicaron los chats del juez brasileño Sergio Moro con el fiscal brasileño Dallagnol, que demostraron de que había una persecución política en contra de Lula, que se saldaron en gran medida en la liberación de Lula. No fue ese el único factor, pero fue uno de los factores, y que finalmente, y ahí sí, sobre la base de estos chats que el Intercept Brasil publicó, llevaron al Tribunal Supremo Federal de Brasil, la máxima corte brasileña, en dictaminar que el juez no había actuado de forma parcial. Y hoy el juez Moro, que hace poco, hace un par de años, era considerado el gran campeón de la lucha contra la corrupción, muy parecido al fenómeno de Diana Salazar, no, muy parecido, con reconocimientos internacionales, con apoyo de los Estados Unidos. Bueno, hoy el juez Moro es visto por todos, ¿no? Y creo que es universal casi como una persona que abusó de su poder, que actuó de forma corrupta, que actuó de forma politizada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son estos mismos medios que develaron la persecución política en Brasil quienes ahora publican estos chats sobre Ecuador. Cuando lo hicieron en Brasil, recibieron, creo que hasta premios, tuvieron mucha legitimidad en el ejercicio investigativo, científico, periodístico. Entonces yo creo que todas estas reacciones de que estos son actores políticos pagados por el correísmo, todas estas cosas bastante histéricas que he escuchado estos días, no tienen asidero y no deben ser tratados de forma seria. Correcto. ¿Y por qué acá en nuestro país se blinda mediáticamente a la fiscal? Porque no hemos visto casi que ningún medio nacional de acá haya por lo menos comentado este tema. No le paran bola. Esto demuestra que hay una intención de blindar mediáticamente a la fiscal general del Estado del país. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el temor de algunos actores, sobre todo el núcleo duro del anticorreísmo, ¿no? Estos que creen que hay que perseguir y no se puede soltar la persecución ni un momento, quien más le está apoyando a la fiscal, están convencidos de que ella es, qué sé yo, la punta de lanza de la persecución contra el correísmo y que si se le suelta se puede caer toda la persecución de estos últimos años como castillo de naipes, ¿no? Ya es la carta que si la sacan, todo se cae, ¿no? Recordemos el rol fundamental que ella jugó en el caso Sobornos, en contra del propio expresidente Correa, ahora más recientemente en el caso Metástasis, las críticas que hay ahí. También ella es quien ha logrado demorar las investigaciones en contra del expresidente Lenín Moreno, en contra del expresidente Guillermo Lasso. De hecho, los chats develan eso. Ella reconoce que está demorando eso porque beneficiaría a la Revolución Ciudadana en las elecciones del 2023. Entonces, la naturaleza de las revelaciones de estos chats son tan escandalosos, pero es muy grave, ¿no?, que ameritarían su destitución inmediata, o por lo menos en cualquier país democrático, en cualquier Estado de Derecho, se saldaría esto con la destitución inmediata. Aquí probablemente sería el juicio político inmediato, en fin. Está diciendo ella que le está diciendo a alguien, huya porque le vamos a arrestar, ¿no? Entonces, solo eso ya es muy grave. Está diciendo que no está llevando a cabo investigaciones porque beneficiarían políticamente a un grupo de frente a elecciones. Esto es manejo político de la Fiscalía que claramente además es inconstitucional. La Constitución establece que la Fiscalía tiene que ser una institución autónoma, alejada de la política. Entonces me imagino que por eso le están defendiendo con todo, porque, y de hecho siento mucho nerviosismo, el nivel de la agresividad, mientras más agresivos se ponen, más nerviosos están, ¿no? Entonces, por primera vez hay cobertura internacional. Esto podría significar que
otros periodistas a nivel internacional también se interesen en el tema, podría echar a andar todo un proceso de mayor investigación del actuar de la fiscal Salazar, y por eso creo que también este blindaje se ha fortalecido en estos últimos días. Doctor León, buenos días. Carla Aro le saluda. La fiscal ha estado al servicio de los Estados Unidos. Al develarse este tipo de información, conocedor usted de la política internacional, ¿cómo cree que tome esto el gobierno de los Estados Unidos? ¿Usted cree que le siga brindando el apoyo que le ha estado brindando a la fiscal general? Espero que no. Espero que de la misma manera que tuvieron la capacidad de soltarle la mano a su protegido, el juez Moro en Brasil, tengan ahora la capacidad de soltarle la mano a su protegida, a la fiscal Salazar en el Ecuador. Juegan un rol casi idéntico en la persecución, ¿no? Sabemos que hay un cambio de embajador en Ecuador. Esto es una oportunidad. Sabemos que la fiscal Salazar tenía particular cercanía con el antiguo embajador Fitzpatrick. Y los Estados Unidos obviamente no van a salir a decir el embajador Fitzpatrick se equivocó. No funciona así, obviamente. Pero podrían poco a poco soltarle la mano, mostrar cada vez mayor distancia, mandarle una señal también en la sociedad ecuatoriana de que ellos ya no están avalando este comportamiento, de que es problemático. Lo hicieron antes con otros, ¿no? Lo hicieron antes con otros. Se me ocurre por allá un contralor general del Estado que ellos apoyaban y que dejaron de apoyar porque se volvió demasiado impresentable. Es decir, no sería la primera vez que Estados Unidos se aleja de una persona que han apoyado. Y a ella, hay que decirlo, le han apoyado muchísimo. Le dieron el premio de la lucha anticorrupción del Departamento de Estado. Bueno, fue precocido por la administración Trump, pero finalmente fue la administración Biden en sus primeras semanas en el poder que le entregaron a ella. Entonces, no sabemos si fue realmente heredado de Trump o si ellos ratificaron la decisión. Luego hubo una nota increíble, ¿no? Haciendo que ella era la heroína de la lucha anticorrupción, escrito por una persona importante de la administración Biden, que es Samantha Power, que es la directora del USAID. Y bueno, en general en el mundillo, digamos, de los corredores del poder, de los centros de estudios, de lo que se llaman los think tanks en Estados Unidos, es decir, en Washington, D.C., en todo el aparataje de política exterior que tiene Washington, D.C., con sus centros de estudios, con sus expertos, con los funcionarios, los diplomáticos, todo eso, ella ha sido muy bien recibida y tratada como una aliada de los intereses de los Estados Unidos. Pero eso puede cambiar. Me imagino, más allá de su rol en la persecución en contra del correísmo, porque eso quizás hasta no podría interesarle a los Estados Unidos, pero el solo estar hablando con alguien como Ronnie Aliaga por chat, jactándose de que tiene acceso a la embajada, que tiene información, que sabe esto, que develando secretos casi que de Estado de los propios Estados Unidos, me imagino que eso no le ha de causar mucha gracia a la administración, al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, hay que ver qué pasa ahí. Ciertamente, no hay que negarlo, tuvo cercanía con el embajador Fitzpatrick. Ahora hay un nuevo embajador, espero que pueda recapacitar. Usted acaba de decir dos puntos súper importantes, ¿no? Uno es, bueno, el tema de la persecución con el expresidente Rafael Correa, y ese es un tema político interno, ¿no? De muchos detractores que él tuvo en su momento en el país. Pero en el ámbito internacional, ¿cuál era el interés o cuál podría haber sido el interés del gobierno de los Estados Unidos de involucrarse con la fiscal Diana Salazar? Si no era tanto de su incumbencia una persecución con el expresidente Rafael Correa, ¿cuál era? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál pudo haber sido la intención? Bueno, yo creo que ahí ameritaría una reflexión más larga sobre el rol que ha jugado Estados Unidos en el gran viraje a la derecha que hubo en América Latina entre los años 2015 y 2018 más o menos. Estos años fueron años de gran avance de la derecha y de derrota paulatina, poco a poco, de los diferentes proyectos progresistas y de izquierda en la región. Y los sistemas judiciales jugaron un rol muy importante, y los sistemas judiciales penetrados por Estados Unidos, por sus agencias, por sus intereses, sin duda alguna.
Se demostró, de hecho, hay varios procesos en curso. Hay un proceso del Congreso de los Estados Unidos que ha criticado, o sea, de varios congresistas, no el Congreso en su conjunto, pero una serie de congresistas que han criticado la administración, que han hecho preguntas, que están haciendo repreguntas sobre el rol que jugó el DOJ, ¿no? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la persecución a Lula. Y hay preguntas que todavía están insistiendo que exigen respuestas, porque parece que el DOJ y el propio FBI, el FBI responde al DOJ, al Attorney General, ¿no? Que es un poco el equivalente de nuestra fiscalía acá, que hay evidencias que sugieren que el FBI jugó un rol en este complot del fiscal Dallagnol y del juez Sergio Moro, ¿no? Que terminaron por encarcelar a Lula. No solamente encarcelaron a Lula, sino que le impidieron ser candidato a la presidencia en elecciones en que las encuestas decían que Lula hubiese ganado. Era quizás el único candidato que le podía ganar a Bolsonaro. Entonces hay intereses geopolíticos de mayor envergadura. Eso fue durante la administración Trump. Entonces hay que ver si es que de una administración a otra cambia la política. No le podemos acusar a la administración Biden de esto. Eso fue claramente la administración Trump. Pero también hay cosas que son continuas, ¿no? Lo acabo de argumentar cuando dije que el premio a Diana Salazar probablemente fue cocinado durante la administración Trump, pero fue entregado por la administración Biden. Entonces hay cosas que finalmente trascienden en los cambios de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Doctor, ¿podríamos decir que la misión específica del apoyo que quería la fiscal, ¿no? Porque ella también buscaba el apoyo de los Estados Unidos. No es que solamente Estados Unidos la buscaba ella, ¿no? Para un tema determinado, sino que ella también buscaba afianzar esos lazos con los Estados Unidos. Pero uno de los objetivos principales era poder encarcelar al expresidente Rafael Correa, como usted lo explicaba, se hizo con Lula. Yo creo que sí, yo creo que sacarlo de juego, sin duda alguna, era uno de los objetivos geopolíticos y ella ha jugado ese juego. Recordemos que logró impedir que sea candidato, lo mismo que Lula, ¿no? Lo mismo que Lula, la persecución política impide que Lula sea candidato, gana Bolsonaro. Y en el caso Sobornos, tuvimos la apelación récord en plena pandemia, nunca antes, ¿no? El mismo proceso se demoró más de 4 años para Yamil Maguad, expresidente, para comparar dos cosas parecidas, ¿no? 17 días en el caso de Rafael Correa, ¿no? Porque si no, ya habían cambiado la constitución, entonces no podía ser candidato a la presidencia, pero sí podía ser candidato a la vicepresidencia. Entonces, yo creo que sí, yo creo que todo eso fue parte de un proyecto geopolítico. Eso no significa que las cosas no puedan cambiar. Estados Unidos ha cambiado de política en múltiples instancias. Veamos ahora el caso de Honduras, ¿no? Muy brevemente. Durante años le apoyaron al presidente Juan Orlando Hernández, conocido narcotraficante que en este momento está en una cárcel en Miami por narcotráfico y tráfico de armas. El expresidente de Honduras, el último. Cambiaron de opinión, ¿no? Era su gran aliado y de la noche a la mañana dijeron, sí, como que está traficando mucha cocaína. Empezaron encarcelando al hermano y luego terminaron por encarcelarlo a él y está allá con sentencia como narcotraficante. Entonces Estados Unidos cambian de parecer cuando ven que sus intereses también evolucionan. Ojalá que en este caso vean que estamos ante una persona que no les conviene apoyar, que está cometiendo graves actos, pero además que perjudica sus intereses cuando le cuenta al que está del otro lado del chat los secretos de Estado de Estados Unidos, ¿no? La verdad que sí, es algo que ha sorprendido bastante, ¿no? La diferencia es que, bueno, pues Ronnie Aliaga en este momento no es parte del Estado, no es funcionario, pero la fiscal sigue siendo fiscal general del Estado y seguirá siendo durante las próximas elecciones. Entonces, en torno a esas elecciones a nivel internacional, ¿le conviene al gobierno de los Estados Unidos, por su visión geopolítica a las relaciones internacionales, mantener un gobierno de una tendencia de derecha? Sí, probablemente su preferencia sea un gobierno de derecha, como siempre ha sido a lo largo de la historia de América Latina. Pero eso no significa que su preferencia se tenga que materializar con actitudes intervencionistas o golpistas. Hay niveles, ¿no? Pueden decirle a Salazar, mira, bájale, porque la última vez ya... Porque lo que pasa es que usted habla de elecciones, ¿no? Hay un pasado con Diana Salazar. En el 2021, Diana Salazar
buscó más o menos un golpe de Estado, ¿no? Entre la primera y la segunda vuelta quería postergar la segunda vuelta, fue ella que empujó junto a un controlador del Estado de aquel entonces con quien estaba con Chavada, estaban aliados en ese propósito, querían postergar, anular, cancelar la segunda vuelta, cuestionar incluso la propia victoria de Lasso, porque pensaban que iba a perder contra Andrés Arauz. Luego, como no le salió, la propia OEA se opuso a esto, de que se postergue la segunda vuelta electoral, la propia OEA. Entonces, ahí se alió con el fiscal general de Colombia, en aquel entonces el fiscal Barbosa, montaron todo un show sobre un supuesto financiamiento del ELN, el cual nunca ha tenido seguimiento, no ha habido ni investigación, porque eso era puro show, pero que tuvo un impacto electoral en ese momento, ¿no? Lo trajo al fiscal colombiano a Ecuador para que entregue la supuesta documentación. Es decir, la fiscal ha sido un actor político, incluso en época electoral, para impedir la victoria de sus contrincantes políticos, de las personas que no quiere ver en el poder. Entonces ahí, más allá de las preferencias de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos podría decirle: tranquilícese, ¿no? Aquí vamos a respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, no vamos a interferir en las elecciones, no empiece a desestabilizar el escenario. Creo que de todas formas, estas publicaciones, esta investigación abre la puerta para que otros empiecen a investigar, genera dudas también sobre el rol politizado de la fiscal. Hay un proceso de juicio político en curso. No le conviene a ella, yo creo, asumir posiciones golpistas en este momento, pero bueno, estamos viendo que a veces cuando uno está contra las cuerdas, algunos reaccionan de forma todavía más radical, ¿no? Como que se vuelven actores más radicales. Ojalá no escoja ese camino. Doctor, me quiero saltar un poco del tema, quiero ver si hablamos un poquito del tema político del Ecuador. Estamos en un año preelectoral. ¿Cómo ver al Ecuador con 16 candidatos ya? Porque bueno, hay una alianza entre Reto y la Revolución Ciudadana para la próxima contienda electoral. ¿Qué criterio merece? Esta vez vamos a tener posiblemente 16 o 14 candidatos, porque tal vez puede ser que 2 no se inscriban. Sí, veamos cuál es finalmente el número de binomios. De todas formas va a ser un número alto y de todas formas va a ser muy parecido a lo que tuvimos en el 2023, es decir, muchos partidos que son partidos, yo los llamaría facticios, no, más allá de lo que diga el CNE, la ley electoral, no me estoy metiendo en temas legales, más como un análisis político. Son partidos que se prestan, son partidos de alquiler, ¿no? Es interesante, yo todavía no he hecho este ejercicio esta vez, pero lo voy a hacer. Pero la vez pasada hicimos el ejercicio de que los 8 binomios que tuvimos en el 2023, solo uno tenía a un candidato a presidenta y un candidato a vicepresidente que eran miembros de ese partido. Los otros 7, ni el candidato a la presidencia, ni el candidato a la vicepresidencia, candidato o candidata, eran miembros de los partidos políticos que los auspiciaban. Eso es gravísimo, eso es muy grave, porque eso demuestra que finalmente tenemos un escenario político con partidos que ahí a cambio de qué, no sabemos, de favores de qué, básicamente abren su plataforma para que alguien que ni siquiera está afiliado al partido pueda candidatizar, ¿no? Ahora veo Suma, creo, otra vez, este es un partido que creo que fue creado, si no mal recuerdo, por Mauricio Rodas en el 2013, Así para es. que pueda ser candidato a la presidencia, luego a la alcaldía, que le fue bien, luego fueron otros que pasaron por ahí, luego con Lasso, luego ahora creo que está Topic ahí. Jan Topic. Es decir, sí, es increíble. La izquierda democrática, qué tristeza, ¿no? La izquierda democrática que también pasó por aquí, luego María Paula Romo, ahora estamos con... Es decir, estamos hablando de plataformas vacías que no tienen militancia, que quizás tengan membrete legal y que se prestan al alquiler de partidos, y eso me parece muy grave. En ese sentido, sí creo que la Revolución Ciudadana, digamos, es de los pocos que sí tiene existencia real a nivel territorial, a nivel
de militancia, tiene alcaldías, tiene verdadera presencia en el territorio, pero el resto muy poco, y me temo que tengamos otra vez una campaña muy basada en el TikTok, muy basada en los medios y poco basado en las propuestas del movimiento político, la democracia interna, estas cosas que son importantes y que finalmente construyen el ejercicio electoral democrático, ¿no? Doctor, el fin de semana el expresidente Rafael Correa publicaba un mensaje de ex, y en ese mensaje alerta él de lo que podría venirse en la próxima contienda electoral como para perjudicar al progresismo. Habla de atentados posibles, ¿no? Lo que ocurrió en la elección anterior, donde asesinaron a un candidato a la presidencia de la República para salir a acusar a la Revolución Ciudadana o al expresidente Correa, que lo había mandado a asesinar, cuando la lista a la cual pertenece el expresidente Rafael Correa, que es la Revolución Ciudadana, iba primero en las encuestas y que podría haber ganado en primera vuelta. ¿Podría repetirse la misma situación de la anterior campaña? Estoy seguro que van a inventarse una cosa así. Lo hicieron en el 2021, acabo de dar el caso del ELN, pero había otras campañas sucias, y lo hicieron de forma aún más grave, ¿no? En el 2023, tratando de insinuar, ni siquiera insinuando, sino en algunos casos diciéndolo abiertamente, de que había el trágico asesinato de Villavicencio, trágico para Villavicencio y sus seres queridos, pero trágico también para la democracia ecuatoriana, ¿no? Una primera vez en la historia contemporánea, al menos, que se asesinaba un candidato presidencial a vísperas, ¿no? Pocos días de las elecciones, muy, muy grave. Y este hecho trágico, muy dañino para el Ecuador, fue manipulado, y lo estamos viendo incluso en estos chats ahora que se publican, para perjudicar al binomio de la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Qué tan lejos fueron dispuestos a ir en el 2023? Nada indica, no veo cambio de actitud, no veo que se haya bajado el nivel de la retórica, el nivel de los ataques, el nivel de la violencia verbal, no veo cambio de condiciones para que podamos decir, bueno, aquí la política ha madurado, hay más espíritu democrático y no van a repetir esto. Entonces, por supuesto, tenemos que estar muy alertas, y lastimosamente tenemos un escenario mediático poco favorable que se presta a estas manipulaciones, ¿no? Correcto. Estamos dialogando con el ex canciller de la República, Guillaume Long. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, me gustaría hablar del tema de la política internacional del actual gobierno. Usted, como ex canciller de la República, ¿qué lectura darle a la política internacional del gobierno de Daniel Noboa? En tan poco tiempo, pero en pocas palabras, puntuado de contradicciones, muy poca capacidad técnica, estoy siendo generoso, estoy siendo diplomático, por no decir completamente incompetente, y sobre todo alejándose muy fuertemente de incluso, ni siquiera de la política exterior de la Revolución Ciudadana, que bueno, eso sería de esperarse, sino alejándose en algunos casos de las políticas de Estado históricas del Ecuador, ¿no? Hay varios casos, pero Ecuador, incluso cuando tenía mayor cercanía con Estados Unidos, había logrado de todas formas mantener posiciones a favor de los países del sur, a favor de las tesis de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, derecho internacional, del multilateralismo. Ecuador ya se está alejando, que no había pasado ni en los 80s ni en los 90s, estoy hablando antes de Correa. El apoyo brutal a Israel en pleno genocidio, increíble, eso es alejarse de las posiciones históricas del Ecuador. Y bueno, un alineamiento ciego, tonto, porque hay una derecha quizás que se alinea con Estados Unidos, pero pensando sacar alguna ventaja, ¿ya? Pero ahí ni siquiera es eso, es como ciego, tonto. Sí, estoy viviendo una política exterior en el mejor de los casos inexistente, en el peor de los casos realmente avasallada,
de muy bajo nivel, Y me entristece, porque de todas formas, más allá del elemento puramente político, ideológico, hay talento en la diplomacia ecuatoriana, ha habido históricamente, y es triste ver estos niveles en la política exterior. Y no hemos ni siquiera hablado de las barbaridades, ¿no? De los ataques a sedes diplomáticas, del rechazo que hay a la figura del presidente Noboa en la región. Nadie se quiere entrevistar con él, nadie lo quiere recibir. Difícil después de que hayas invadido una embajada, de que algún vecino, de que algún Lula, de que algún AMLO, de que el propio Petro lo quiera recibir. Además, cuando no invade embajadas, les pasa insultando en entrevistas. Es decir, de nuevo, o sea, mucha improvisación, mucha falta de conocimiento sobre los temas, todo es superficial, todo es improvisado, no conocen los temas, no conocen el derecho internacional, no conocen, es la palabra, lastimosamente. Más allá de derecha e izquierda, o sea, no conocen. Y o sea, fue increíble cuando vi que el presidente Noboa daba declaraciones al New Yorker así. Es no saber qué va a publicar el presidente. Obviamente que va a publicar esto. Entonces es un desconocimiento muy fuerte de las reglas de juego internacionales, tanto a nivel estatal como a nivel del manejo de la figura presidencial con otras figuras internacionales, ¿no? Pero el presidente... Perdón que haya sido tan negativo, quisiera poder decir algo positivo, pero con respecto a lastimosamente no puedo. Con respecto al asalto a la Embajada de México, pues el gobierno sigue justificando el asalto que se hizo a la Embajada de México. Y lógicamente ese mensaje que da el gobierno lo amplifica la canalla mediática de acá de nuestro país. También algunos opinólogos justifican que el presidente de la República se haya metido a la Embajada de México, sabiendo que eso no lo puede hacer un gobierno, pero sin embargo ellos creen que lo que ha hecho está bien y que en la embajada había un delincuente, un narcotraficante, un criminal. Yo que sepa, a Jorge Glass no lo han acusado de delincuente, de narco, ni criminal. Sí, es correcto. Violatorio de todo el derecho internacional, ¿no? Con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en primer lugar, pero también la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, es decir, viola absolutamente todo. Y es muy, muy grave y es muy triste, porque al final, insisto, por supuesto que me gusta más la política exterior que tuvimos nosotros con Rafael Correa, pero incluso más allá de eso, Ecuador venía antes de eso de una tradición diplomática de multilateralismo, tenía cierta respetabilidad en el ámbito internacional en cuanto a su respeto al derecho internacional. Hay una tradición legalista y multilateralista en la diplomacia latinoamericana, pero también en la diplomacia ecuatoriana que era reconocida. Y eso, cuando uno hace esas cosas, se destruye la imagen de un país. Y eso trae secuelas que trascienden incluso los gobiernos. Cuando Lenín Moreno le echa a Julian Assange la embajada, rompe una tradición de asilo que es universal, pero que la creó América Latina. Es uno de los grandes legados diplomáticos de América Latina. No hay tantos, porque América Latina no está en una situación de poder en el sistema internacional, pero hay algunos ámbitos donde América Latina y Ecuador, que en algunos casos, en casos de liderazgo, incluso Ecuador, han jugado un rol importante. Y uno de esos temas es el asilo diplomático. Entonces, cuando Lenín Moreno le echa a Julian Assange, o cuando Daniel Noboa se mete a la fuerza en una embajada, se rompe esa tradición, se nos hace ver como un país poco serio, el término que no me gusta, pero que se usaba anteriormente, república bananera, ser un país sin instituciones, sin seriedad, que hace cualquier cosa. Y eso debe insultar el orgullo de los ecuatorianos, y además creo que tiene consecuencias para la misma diplomacia y la credibilidad del ejercicio de la política exterior a más largo plazo para el país. Es muy nefasto. Y obviamente que no lo reconocen, porque reconocerlo sería pues ceder, sería perder. Hay elecciones ahora, Daniel Noboa es candidato, pero bueno, es lo que tenemos, y lastimosamente es la política de la farándula, la política del show, la política de la superficialidad, la política... Es increíble, porque a nosotros nos tildaban de populistas, ¿no? Pero
pero es un mal manejo del término. Esto sí es pura demagogia, es pura irresponsabilidad. Es la política del TikTok, la política exterior del TikTok. Y es muy, muy triste. La política de las redes sociales, que es la que se vive y es la tendencia que ha asumido el Ecuador y con la que lamentablemente está escogiendo a sus gobernantes. Jaime. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted, ha sido un gusto. Gracias al doctor Guillaume Long, ex canciller de la República, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en directo.